Muy buenas noches, auditores de Radio San Sebastián. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Conociendo y Viviendo Nuestra Fe, junto al catequista Jorge Figueroa. Muy buenas tardes, queridos hermanos en la fe. Buenas tardes, Omar Inostosa, que ahí está en los controles, como siempre, él acompañándonos para que podamos llegar a su hogar a través de Radio San Sebastián 90.3, redes sociales y YouTube. Así que muy agradecidos con Omar, que nos permite este programa que llegue a sus hogares. Hoy día vamos a hablar de la doctrina social de la Iglesia. Y para ello vamos a invocar al Espíritu Santo para que abra nuestro corazón a la solidaridad. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde su hogar, usted repita conmigo: ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Hay tantas sombras de muerte, tanta injusticia, tanta pobreza, tanto sufrimiento. Penetra con tu luz nuestros corazones, habítanos, porque sin ti no podemos nada. Ilumina nuestras sombras de egoísmo, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestras frialdades, haznos instrumentos de solidaridad, ábrenos los ojos y los oídos del corazón para saber discernir tus caminos en nuestras vidas y ser constructores de vida nueva. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, danos tu compañía. Bien, yo creo que este tema de la doctrina social de la Iglesia es un tema apasionado y que nos urge a nosotros como cristianos católicos conocerlo y practicar, porque el amor siempre lleva un movimiento consigo y la doctrina social de la Iglesia es un compromiso con los más necesitados. Y nuestra fe se vive en el mundo, sirviendo al hermano, como lo decía el Papa Francisco, abre comillas, la fe auténtica nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, cierra de comillas. El clamor de los pobres, queridos hermanos en la fe, lo encontramos obviamente en la Sagrada Escritura, así que ahí cuaderno, lápiz y Biblia también para subrayar estos textos bíblicos que son muy importantes para nuestra fe. En el Antiguo Testamento, Dios escucha el clamor de su pueblo. Y vamos a mirar el texto de Éxodo, capítulo 22, versículo 20 al 22. Repito, Éxodo capítulo 22, versículo 20 y 22. Dice: no maltratarás al extranjero, ni le oprimirás, porque forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No vejaréis a viuda ni a huérfano. Si tú le vejas y él clama a mí, yo escucharé su clamor. Vamos a mirar el texto de Isaías también, en el capítulo 58, versículo del 6 al 7, donde habla sobre el verdadero ayuno. Repito, Isaías, capítulo 58, versículo del 6 al 7, dice, abre comillas, ¿no será más bien este el ayuno que yo quiero? Desatar los lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo y dar la libertad a los quebrantados y romper todo yugo. ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en introducir a tu casa a los pobres sin techo? ¿No consiste en que cuando veas al desnudo lo cubras y no te desentiendas de su semejante? Cierra comillas del texto bíblico. O sea, aquí ya está las bases fundadas para lo que es la doctrina social de la Iglesia, que es parte de nuestra fe, es parte de la vida cristiana. Y si nosotros miramos el Nuevo Testamento, obviamente Cristo se identifica con el pobre y Jesús quiere elevar esa dignidad del necesitado a un nivel superior.
incluso podríamos decir que hasta mirarlos sacramentalmente con ellos. En Lucas, fíjense en el capítulo 4, versículo 18 al 19, repito, capítulo 4, versículo 18 al 19, que vendría siendo como el programa de Jesús, dice, abre comillas, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Cierra comillas, esta es la palabra del Señor, te alabamos, Señor. Los evangelios hablan del reino de Dios como una inversión distinta a la lógica del mundo. La llegada al reino se manifiesta en la dignificación de los excluidos y es una severa advertencia a quienes cierran el corazón a la necesidad ajena. Por eso que nuestra fe va unida a la acción social, va unida al gesto de amor que se manifiesta a Dios por medio de los hermanos. Si nosotros leemos el texto del Magnificat, por ejemplo, Lucas capítulo 1, versículo 51-53, repito, Lucas 1, versículo 51-53, dice el texto, desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. La misma Virgen María entonces profetiza que la salvación que trae Jesús incluye una profunda reestructuración social y económica donde el humilde es dignificado. Si recordamos la parábola del rico opulón y el pobre Lázaro en Lucas capítulo 16, versículo 19 y siguientes, ¿ya? Capítulo entonces 16, 19 y siguientes, dice, abre comillas, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y blanqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a su puerta, cubierto de llagas, deseando hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Abraham dijo, salto los versículos, hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro al contrario, males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Ustedes lean el texto completo, yo estoy leyendo el versículo más acortado para poder comprender y por razones obviamente también de horario, ¿ya? De tiempo. Entonces aquí el pecado del rico no es haber maltratado activamente a Lázaro, sino su indiferencia. Por eso que la doctrina social de la Iglesia condena fuertemente la globalización de la indiferencia, como lo hizo el Papa Francisco, que ignora entonces la indiferencia al pobre que sufre a las puertas de nuestras casas y fronteras. Ahora hay un peligro, el peligro de la riqueza, nos dice en el texto de Marcos, capítulo 10, versículos 23-25. Dice el texto, abre comillas, Jesús mirando a su alrededor dice a sus discípulos, qué difícil va a ser para los que tienen riqueza entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos de sus palabras, pero Jesús insistió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de Dios. Y si seguimos en Lucas capítulo 14, del 13 al 14 versículo, repito, capítulo 14, versículo 13 y 14, dice, cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque no tienen con qué recompensarte. Se recompensará en la resurrección de los justos. Y en la epístola de los Hechos de los Apóstoles habla de esta coherencia comunitaria, porque las primeras comunidades cristianas entendieron que el bautismo disolvía las barreras de las clases y exigía un sistema económico alternativo basado en la comunión de bienes
y en la igualdad y en la dignidad de las personas. Entonces, ustedes pueden leer entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 al 35. Y dice aquí el texto: la multitud de los creyentes no tenían sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. No había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, campos o casas, los vendían, traían al importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según su necesidad. Este pasaje es el fundamento del principio del destino universal de los bienes. La propiedad privada se legitima solo cuando está orientada al bienestar común y a la erradicación de la miseria. Por eso que el apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículos 14 y 17, dice que la fe sin obras es fe muerta. Y dice el texto de Santiago: ¿de qué sirve, hermano mío, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tienen obras, está realmente muerta. El apóstol Santiago utiliza entonces un lenguaje directo que interpele el corazón de los cristianos. El amor en movimiento, como se puede expresar, exige pasar de los buenos deseos a la estructura y las acciones concretas de asistencia y promoción humana. Por eso que nuestra parroquia constantemente está pidiendo que ustedes, especialmente sábado y domingo, puedan llevar alimentos no perecibles y que lo entregan ahí a la entrada de la parroquia, del templo. Hay un canasto donde uno va depositando estos alimentos para otras personas que necesitan y que están pasando por necesidades. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y los dejo con Omar y una hermosa canción que nos ayuda a comprender mejor entonces lo que es la doctrina social de la Iglesia. Muchas gracias por este tema tan importante que no puede dejarnos indiferentes y nos recuerda que la fe no se puede quedar dormida ni guardada entre cuatro paredes. Se tiene que notar en el día a día, en los hechos y en cómo miramos a quien está a nuestro lado. Bueno, ahora nos vamos de inmediato a la música. Hoy estaremos escuchando temas al ritmo de la cumbia. Los invito a escuchar la primera canción titulada Fe con Obras. Que la disfruten. Hoy la doctrina social nos viene a iluminar. El Espíritu Santo nos invita a caminar. La fe no se vive a solas, la fe no es comodidad. Se vive sirviendo al pobre, sembrando la dignidad. El Evangelio nos pide salir de la indiferencia y transformar este mundo con amor y consecuencia. Porque la fe sin obras está muerta. Abre los ojos, mantén la puerta abierta. El amor verdadero se demuestra en la acción, ayudando al hermano de todo corazón. Mueve las manos, comparte tu pan, que las obras de Dios nunca, nunca pararán. Ya lo decía Isaías hablando del buen ayuno. Rompe las cadenas del yugo, no te olvides de ninguno. Introduce en tu casa al pobre que no tiene techo. Viste al que está desnudo, haz justicia con el hecho. Dios escucha el clamor de su pueblo sufriente y nos pide ser respuesta, ser su mano presente. Porque la fe sin obras está muerta. Abre los ojos, mantén la puerta abierta. El amor verdadero se demuestra en la
acción, ayudando al hermano de todo corazón. Mueve las manos, comparte tu pan, que las obras de Dios nunca, nunca pararán. Miramos las comunidades de los hechos de los apóstoles, donde todo compartían siguiendo a los 12 hombres. No llamaban suyo a nada, todo lo ponían en común, y no había ningún pobre que pasara necesidad aún. Vayamos hoy al templo con el corazón dispuesto a dejar en el canasto el alimento para el hambriento, porque la fe sin obras está muerta. Abre los ojos, mantén la puerta abierta. El amor verdadero se demuestra en la acción, ayudando al hermano de todo corazón. Mueve las manos, parte tu pan, que las obras de Dios nunca, nunca pararán. Gracias, Omar, nuevamente por las canciones siempre que tiene ahí preparadas para poder comprender también este tema y profundizar, y que nos vaya quedando también en nuestro corazón y en nuestra mente, para que estos temas nos ayuden a ser cada día más humanos, más dignos, hijos de Dios, y dignificar también a nuestros hermanos los más necesitados. Hay una advertencia del apóstol Santiago sobre los explotadores en el capítulo 5, versículo del 4 al 5. Repito, Santiago, capítulo 5, versículo del 4 al 5, dice: mirad el salario de los obreros que cegaron vuestros campos y que han sido retenidos por vosotros. Está aclamando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido confortablemente en la tierra y os habéis entregado a los placeres. El catecismo de la Iglesia Católica entonces incluye defraudar el salario justo al trabajador como uno de los pecados que clama al cielo, apoyado directamente entonces en este pasaje del apóstol Santiago. El amor se demuestra en lo material. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 al 18. Recuerdo que yo tomo algunos versículos solamente. Si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y de verdad. Qué hermosas palabras y profundas del apóstol San Pablo, que nos invita a amar a la manera que Dios quiere que amemos, y esa es la fe, lograr amar al prójimo. Y referente a la colecta como signo de equidad, lo tenemos nosotros en 2 Corintios, capítulo 8, versículos 13 y 14. Dice: no se trata de que otros tengan desahogo y vosotros penuria, sino de que haya igualdad. En el momento presente, vuestra abundancia remedia su necesidad, para que la abundancia de ellos remedie vuestra necesidad, y así haya igualdad. Por eso que el que tiene más, debe dar más. Y quiero recordar el texto de Mateo 25, versículos 35 y 40, ¿ya? Donde habla del juicio final. Tomo algún extracto del texto. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me cogisteis, estuve desnudo y me vististeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. En verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así ya sabemos nosotros que nuestra fe es un compromiso real con los hermanos más necesitados. Y no es
una opción, sino que es una obligación en el amor. Si tú dices amar a Dios, debes amar a tu hermano que ves. A Dios no lo vemos. Vemos sus obras. Y una de sus grandes obras también son nuestros hermanos. A ellos les debemos entonces parte de nuestra vida cristiana para poder ejercerla con gran amor, con gran fe. También en la tradición patrística, es decir, los padres de la iglesia, hablan de la justicia social. Lo recuerdo que los primeros teólogos entre los siglos II, V, no consideraban la limosna como una ayuda generosa, sino como un acto de estricta justicia, devolver al pobre lo que le pertenece. San Juan Crisóstomo, en una de sus homilías, tomada de San Mateo, el texto de San Mateo, decía de esta manera, abre comillas, desead honrar el cuerpo de Cristo, no lo desprecies cuando lo veas desnudo, no lo honres aquí en el templo con lienzo de seda, si al salir lo dejas sufrir frío y desnudez, porque el mismo que dijo, este es mi cuerpo, dijo también, tuve hambre y no me diste de comer. ¿De qué me sirve que la mesa de Cristo esté llena de cálices de oro si Él se muere de hambre en las personas del pobre? Querido hermano, en este tiempo de lluvia temporal, entonces seamos generosos. Cuando celebremos la Eucaristía, seamos generosos. El que tiene más, que dé más. Y ese es un llamado que nos hace el Señor. San Basilio, que habla sobre el lucro, dice, abre comillas, el pan que tú guardas pertenece al hambriento, el manto que dejas en tu armario pertenece al desnudo, el calzado que se pudre en tu casa pertenece al descalzo, el dinero que tienes enterrado pertenece al indigente. Así pues, a cuantos pudiste socorrer y no lo hicisteis, a tantos otros hiciste daño. Uy, esto es como para cada uno lo vaya meditando en su corazón. Plata en el banco, ropa innecesaria, calzado innecesario que tenemos por ahí a lo mejor, y que hay viendo tantas personas que hoy día están sufriendo porque no tienen los medios, porque no hay trabajo, por múltiples razones en las cuales nosotros no vamos a ahondar, sino más bien en lo que nosotros podemos hacer. El magisterio de la Iglesia, sus grandes encíclicas también, que se desarrolla o se sistematiza a partir, digamos, del siglo XIX, para poder responder a los desafíos modernos, nos recuerda que la economía debe estar al servicio de la persona y no al revés, como pasa en muchos países. El Concilio Vaticano, en la Constitución Pastoral, define la relación de la Iglesia con el mundo contemporáneo. Abre comillas, dice el número 69, Dios ha destinado la tierra y cuando ella contiene para uso de todos los hombres y de todos los pueblos. Por tanto, el hombre, al usar de estos bienes, no debe considerar las cosas externas que legítimamente posee como exclusivas suyas, sino también como comunes, en el sentido de que puedan aprovechar no solo a él, sino también a los demás. Entonces, tenemos varias encíclicas, Rerum Novarum, Populum Progressio, Centesimus Annus, ¿ya? Que nos hablan de estos de derechos de los trabajadores frente a la explotación de la revolución industrial, ¿ya? Nos afirman el desarrollo, es el nuevo nombre de la paz, y que no se limita al crecimiento económico, sino al desarrollo de todo hombre y de todos los hombres. El destino universal de los bienes, ¿ya? De Juan Pablo II, recuerda que la propiedad privada es legítima, pero está gravada por una hipoteca social. Claro, porque lamentablemente hay muchas propiedades privadas, muchas personas que tienen muchos terrenos, ¿ya? Miles de hectáreas, habiendo personas que no tienen dónde vivir. Y recordando también el Laudato Si, el 2015, el Papa Francisco conecta el clamor de la tierra con el clamor de los pobres, exigiendo una fraternidad abierta que derribe los muros
de la indiferencia. Podríamos entonces decir que desde el punto de vista dogmático, la doctrina social descansa sobre los principales pilares, que es la dignidad humana. Todo ser es creado y por lo tanto imagen y semejanza de Dios, y ninguna situación económica, social o legal puede quitarle esa dignidad. El pobre no es una cifra o un problema social, es un hijo de Dios. Segundo pilar, el bien común, que es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible tanto a las asociaciones como a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Y el tercer pilar, la opción preferencial por los pobres, que no es una opción ideológica ni partidista, es una opción cristológica. Dios se inclina ante el que sufre, no porque sea un santo, sino porque está sufriendo y necesita justicia. Yo creo que aquí tendríamos que hacer algunas preguntas, a lo mejor, para poder ver cómo estamos viviendo esto, cómo vivir este amor solidario. Quizás no caer primero en un asistencialismo paternalista. Debe haber un compromiso cristiano católico que debe vivirse en algunos niveles. Por ejemplo, la caridad, que es como la asistencia inmediata, dar de comer, vestir, acoger, atender la urgencia del hermano que sufre hoy, ¿ya? Lo que hace, por ejemplo, la labor de Cáritas, los comedores parroquiales, etc. Y un segundo elemento que sería como la promoción humana, ¿ya? El desarrollo, dar la herramienta para que la persona salga de la vulnerabilidad. La educación, talleres de oficio, apoyo psicológico, espiritual, es decir, romper la lógica de la dependencia. Porque hoy día vemos nosotros bono por esto, bono por lo otro. Si ustedes miran la política, es como no les da herramientas a las personas, la hace mantener del Estado. Y eso no lo quiere Dios. Quiere que cada uno se desarrolle y no que dependamos del Estado, ya que nos alimente el Estado, que nos eduque el Estado. Si cada uno puede, si tiene las herramientas necesarias para lograr ese desarrollo. Y otro que serían las estructuras justas, ¿ya? De justicia. Ser cristiano coherente en la vida pública, votar con conciencia social, pagar los salarios justos, ¿ya? Si somos empleadores, ¿ya? No participar de la corrupción y consumir de manera responsable, ¿ya? Especialmente en lo que es la ecología integral. Y quizás nos quedaría algunas preguntas que antes de terminar este tema, al leer las palabras de San Juan Crisóstomo, ¿sentimos que nuestra forma de administrar los bienes materiales se alinea con la fe católica? En nuestra parroquia, comunidad cristiana, en mi familia, ¿nos limitamos a dar lo que nos sobra o realmente compartimos la vida con los más necesitados? ¿Y cómo podemos aplicar el principio de bien común en nuestros trabajos o lugares de estudio esta semana? Creo que nos queda así como para poder responder. Bien, les deseo que estén muy bien y que ojalá que este tema nos ayude a ser más coherentes en nuestra fe, en nuestro compromiso cristiano con los más necesitados, porque así Dios lo quiere. Que Dios les bendiga y acá nos despedimos con Omar Tortosa, con una hermosa canción. Hasta el próximo encuentro, si así Dios lo quiere. Que Dios les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos llegando al cierre de este episodio y nos queda una invitación muy clara en el corazón. No amemos solo de palabra, sino que con obras y de verdad. Agradecemos su sintonía en esta jornada y hacemos también extensivo nuestro agradecimiento al catequista Jorge Figueroa por su constante colaboración con nuestra radio. Nos despedimos al ritmo de la cumbia con el segundo tema musical de hoy, titulado Hipoteca Social. Que lo disfruten.
Que tengan una bendecida semana y si Dios así lo quiere, nos reencontraremos en un próximo capítulo de Conociendo y Viviendo Nuestra Fe. Solo aquí, en Radio San Sebastián, la 90.3 FM, la radio de la Iglesia Católica en Panguipulli. El apóstol Santiago nos viene a advertir: con el sueldo del obrero no se puede jugar ni mentir. Defraudar el salario es pecado que clama hacia el cielo. Lo dice el catecismo y lo grita el pueblo en su suelo. No amemos de boca ni con frases de seda, que el amor se demuestra compartiendo la moneda. Y la propiedad privada tiene hipoteca social. Los bienes de la tierra son para el bien general. No guardes en el closet lo que al pobre le falta, que el clamor de los humildes hasta el cielo se exalta. Mueve las manos, comparte tu pan, que las obras de Dios nunca pararán. San Juan Crisóstomo nos dice con mucha razón: no adornes el templo si afuera hay frío y desunión. De nada sirve el cáliz cubierto de oro fino si dejas al hermano tirado en el camino. Y San Basilio avisa al que acumula de más: el pan que tú guardas es del hambriento, ya lo verás. Y la propiedad privada tiene hipoteca social. Los bienes de la tierra son para el bien general. No guardes en el closet lo que al pobre le falta, que el clamor de los humildes hasta el cielo se exalta. Mueve las manos, comparte tu pan, que las obras de Dios nunca pararán. No caigas, hermano, en el puro asistencialismo. El Estado da bonos, pero nos deja en lo mismo. Dios quiere herramientas